Ya estamos aquí en Sala 24, como todos los miércoles a las 17 horas. Jimmy, qué gusto saludarte. Igualmente, y nuevamente saludándolos y a todo el equipo, por supuesto, que lo hace posible y a toda la audiencia que tenemos la suerte de que nos vea. Así es, estamos en el canal 24.1 del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Gracias a nuestra productora Fabia Ahumada, que junto con un equipo profesional, pues se encargan de tener este programa y pues nosotros encantados de hablar de lo que nos gusta, Jimmy, del séptimo el cine, arte. El séptimo arte y todo lo que sucede ahí para que ustedes hagan apreciaciones y enriquezcan este vocabulario y sobre todo la perspectiva del cine para que no dejen de asistir, Gaby. Oye, y también hay que recordar que estamos todos los sábados a las 18 horas por el canal 24.1, que además de los sábados se transmite el programa, bueno, es ya la repetición, los domingos a las 12 y a las 20 horas nos pueden encontrar por el canal 24.1, repito, en su televisor, o también nos pueden ver por redes sociales, estamos en YouTube, y para hablar de lo que a muchas y muchos de ustedes les interesa. Y además, a quienes siguen la cartelera de la Cineteca Zacatecas, pero que es lo mejor, que asisten cada semana o cada vez que pueden, les vamos a mostrar ahora lo que tenemos para esta semana. Martes 8, 17 y 19:30 horas. Flow, dirección, Jinsi Balodis. Martes 8 de abril, 18:30 horas. Un hombre diferente. Dirección, Aaron Schimberg. Miércoles 9, 17 horas. Flow, dirección, Jinsi Balodis. Miércoles 9, 18:30 horas. Los Marcados. Dirección, Alberto Mariscal. Jueves 10 de abril, 17 y 19 horas. Un hombre diferente. Dirección, Aaron Schimberg. Jueves 10 de abril, 20 horas. Flow. Dirección, Jinsi Balodis. Viernes 11 de abril, 16 y 19:40 horas. Un hombre diferente. Dirección, Aaron Schimberg. Viernes 11, 18 horas. Flow. Dirección, Jinsi Balodis. Sábado 12, 17 horas. Breve historia de un breve drag. Dirección, Guillermo Zapata. Sábado 12, 19 horas. No Other Land. Dirección, Jubal Abraham, Basil Adra, Hamdan Balal y Rachel Sor. Domingo 13, 12 horas. El Caballito Volador. Dirección, Alfredo Hoskowitz. Domingo 13, 17 horas. Lluvia. Dirección, Rodrigo García Sáiz. Domingo 13, 19 horas. Memoria. Dirección, Michel Franco. Lunes 14, 12 horas. Conferencia, películas de culto de Silvia Pinal, por Vicente Bennett y Carlos Belmonte. Lunes 14, 17 horas. No Other Land. Dirección, Jubal Abraham, Basil Ladra, Hamdan Balal y Rachel Sor. Lunes 14, 19 horas. Lluvia. Dirección, Rodrigo García Sáiz. Martes 15, 12 horas. La aventura de Poseidón. Dirección, Ronald Nim. Martes 15, 17 horas. Arillo de hombre muerto. Dirección, Alejandro Herbert Bisecchi. Martes 15, 19 horas. Memoria. Dirección, Michel Franco. Ya estamos de regreso aquí en Sala 24 y la programación, Jimmy, de la Cineteca, que todavía continúa la película Flow. También tenemos algunas funciones de manera gratuita, pero recordemos que hay dos estrenos, Un hombre diferente y la película Flow, y que hay que mencionar porque hay un coloquio que se hace, un coloquio pues que está dedicado a Antonio Aguilar, quien pues filmó varias películas aquí en Zacatecas,
haciendo diferentes personajes, no únicamente aquí en Zacatecas, sino que estuvo por varios lugares de nuestro país y que, bueno, pues Antonio Aguilar también un representante no solamente de la música, sino que podemos decir que también del cine. Entonces, hay una Universidad de París que junto con la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la Universidad de Guadalajara, pero también en una colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, con el Congreso, la Cineteca Zacatecas, habrá una serie de eventos, sobre todo en la Ciudadela del Arte. Por ejemplo, en la Cineteca, como ustedes ya lo vieron en la programación, se estará proyectando la película Los Marcados, una película en la que él participa, es uno de los protagonistas. Y es importante mencionar que inicia mañana y serán varios días de esta semana, previos al arranque oficial del Festival Cultural de Zacatecas, los que se estarán efectuando de forma gratuita. Entonces, pues sí, les hago la invitación para que consulten toda la programación, que ya está también en redes del Instituto Zacatecano de Cultura, porque hay varias conferencias dedicadas especialmente a Antonio Aguilar. Entonces, para todas, todos quienes luego no se han adentrado a la filmografía de Antonio Aguilar, creo que sería interesante que asistan, que conozcan más sobre su cine. Y bueno, les digo, todos los eventos serán gratuitos. Habrá una función el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde en la Cineteca Zacatecas, con comentarios de Roberto Fiesco. Él tiene pues colección de carteles, pero Roberto Fiesco es director de cine, es productor, es una persona que ya tiene una trayectoria en lo que tiene que ver el séptimo arte. Y pues todos invitados. Y Flow, que hablaremos más adelante de esta película que sigue atrayendo mucha gente a la Cineteca Zacatecas. Un hombre diferente también. Son los 2 estrenos de esta semana. Y pues creo que hay muy buenas recomendaciones, Jimmy. Tenemos mucho que hacer en lo que tiene que ver el séptimo arte antes de que inicie de manera oficial el festival. Así es, como le comentaste, yo les recomiendo mucho que asistan a este coloquio dedicado a Antonio Aguilar. Antonio Aguilar es uno de los, tal vez de los actores, directores más prolíficos de lo que fue la segunda mitad del siglo XX. Y una parte del 21. Entonces, se han hecho muchos comentarios, muchas reseñas en torno a él y a su cine. Muchas veces su cine ha sido un poco valorado, en veces incluso despreciado por la crítica. Pero ahora, a raíz después de que ya tenemos mucho tiempo de que está ausente, se ha revalorado estos aportes, cómo ha abordado historias del ámbito campirano, pero también del ámbito revolucionario y de gestas como de diversas fases de la historia de México. Entonces, este balance de cuál ha sido su aporte, de cómo lo ven, cómo ha enriquecido, pero también cómo ha dejado vacíos dentro de la cinematografía mexicana, desde el punto de vista de investigadores universitarios de Europa, de España, pero también de México y de otras latitudes. Es muy interesante ver este balance y estar ahí uno como presencia para ver estos comentarios, pero también uno aportar, porque muchas veces, al ser ellos extranjeros, no dan puntos de vista que después que ha visto muchas de sus películas, quisiera también uno aportar. En estos coloquios se vale también cuestionar, hacer preguntas, intervenir con los investigadores que están ahí. Entonces, por eso es muy importante que ustedes, como público, como zacatecanos, vayan y vean precisamente cómo se le ve a Antonio Aguilar desde un punto de vista de sujeto de análisis de historia del cine, pero también uno
exponer su punto de vista sobre lo que le parece y si está de acuerdo con los investigadores o qué dejaron de lado. Entonces yo le recomiendo mucho, que es muy interesante, de buen nivel y un coloquio que ya hacía falta, que se había tardado y que está ahorita. Esperemos que va a ser muy bueno y prepare su agenda y dele un tiempo a este coloquio. Gaby. Sí, pues yo ya te veo a ti ahí preguntando. Sí, yo ya tengo mis preguntas y por supuesto ya tengo todas mis dudas y aportes que quiero cuestionar respecto a Antonio Aguilar y sus películas. Ahí estaremos presentes, por supuesto. Lo bueno es que los tenemos a un lado. Así es. Va a ser en las bóvedas de la Ciudadela del Arte, donde habrá pues diversas conferencias, charlas, mesas de debate. Entonces, un tema que, como dice Jimmy, era indispensable y donde por supuesto se suma también la Cineteca Zacatecas con una proyección de Los Marcados. Pues es muy amplia la filmografía de Antonio Aguilar. Entre mis favoritas, sí debo decir que Los Hermanos del Hierro. A mí me gusta mucho esta película, Los Hermanos del Hierro. Me parece que hace una gran actuación. Para mí es de las mejores películas donde mejor actúa, además, Antonio Aguilar. Un personaje memorable, además. Sí, hay muchas. A mí la preferida es una de los temas de la revolución, pero hay muchas, sobre todo de cómo manifiesta esa forma de encarnar el ranchero mexicano, el ranchero por autonomacia mexicano, basado en los personajes o en la población zacatecana, y cómo ahí le da todo desde el lenguaje coloquial y toda una forma de ser honesta, fuerte, con esa presencia, ¿no? Y también recuerdo, por supuesto, esos viajes que hacía anualmente, esas presentaciones que hacía, por supuesto, en Norteamérica, que llevaba sus caballos y hacía todo un show en torno a esto, y que era como cada que se presentaba ya era como cargarle la pila a todos los paisanos donde se presentaba, ya fuera en California, en Texas o en otros estados donde había amplios grupos, por ejemplo, de paisanos, ¿verdad? Y yo recuerdo mucho esto, porque comenté con muchos de los que asistían, y es que no he ido a México desde hace 20, 30 años y es la única forma de ver que México viene a mí y verlo en persona. Entonces, por eso, para muchos le daba una inyección de nacionalismo, de identidad, y les cargaba la pila respecto a eso. Entonces, eso fue, fuera del cine, también una presencia muy relevante que también yo creo que hay que analizar y sacar los balances de ahora. Pues por esta suma de cosas, de acontecimientos, de aportes, es que se le sigue recordando a Antonio Aguilar. Y bueno, pues en la Cineteca Zacatecas hay una sala que lleva su nombre, Antonio Aguilar. La otra sala se llama Mauricio Magdaleno. Y fíjense que yo recuerdo hace unos años le hicimos una retrospectiva, como una especie de homenaje a Jaime Humberto Hermosillo, por cierto, un año antes de que él tristemente falleciera. Y digo triste porque pues sí es lamentable, él que tuvo grandes aportes también a la cinematografía nacional. Pero bueno, en aquel año tuvimos a Jaime Humberto Hermosillo y una de las películas que proyectamos fue María de mi corazón, que la protagonista es María Rojo. María Rojo también vino. Entonces nos comentó en ese tiempo, María Rojo nos platicaba una anécdota de que cuando venía a filmar con Antonio Aguilar, pues los llevaba a filmar fuera de Zacatecas, ¿verdad? Obviamente iban a Villanueva, Tayagua. Entonces, dice María Rojo, es que varios queríamos conocer Zacatecas y Tony como que no nos dejaba, no nos quería soltar, quería que estuviéramos ahí donde era la filmación y pues también en Villanueva. Entonces María Rojo decía, ay, nosotros tantas ganas que teníamos de conocer Zacatecas y como que nos dejaba venir a fuerza y así como muy, muy limitados de tiempo. Entonces, pues también eso, ¿no? El amor que le tenía Antonio Aguilar a su tierra, Zacatecas, pero sobre todo al lugar de donde él era y que quería tener allá toda la gente, los artistas. Y nada tonto, porque sabía que se iban a la ciudad, se iban a intelectualizar
y iban a perder el carácter ranchero que necesitaba las secuencias, ¿verdad? Él por eso decía, no, los quiero tener aquí para que se me arranchericen, para que agarren la cosa del campo y actúen como tal. Entonces, si los dejo ir a la capital, se me van a venir cargados de arte y ya van a perder la personalidad que necesito que reflejen en la película. Por eso Antonio Aguilar los tenía ahí Mira un tiempo haciendo tacos de queso, comiendo tuna, tomando leche de las vacas recién ordenadas, precisamente para imbuirles esa vida de campo y la reflejaran precisamente la dureza y todo eso de la película. Por eso era Antonio Aguilar insistía mucho en eso. Sí, pero fíjate, digo, gracias también a él se hicieron varias filmaciones aquí en Zacatecas y pudieron venir varios artistas, actores, actrices, en general talento de cine que muy posiblemente no conocían Zacatecas y gracias a él pues conocieron nuestro estado, una parte de aquí de nuestro bello Zacatecas. Pero bueno, ahí está algo de información sobre Antonio Aguilar, este coloquio que está dedicado a él. Y ya estaremos muy pendientes, seguramente iremos, tanto, pues los dos vamos a ir, los tenemos ahí, los vamos a tener de vecinos. Y bueno, quiero comentarles, pasando a otra actividad que ya tuvimos en la Cineteca Zacatecas, el pasado viernes se inauguró una exposición colectiva que reúne el trabajo de más de 40 creadoras, creadores, artistas de diversas trayectorias, algunos más consolidados, otros emergentes, otros que ahí la llevan en pintura, fotografía, escultura, en arte objeto. Bueno, sí, arte objeto instalación, también. Instalación. Y estas piezas son en diferentes formatos. Hay formatos grandes, medianos, pequeños y una gran creatividad precisamente de todos estos artistas, creadores, que como tú lo dices, Gaby, atinadamente, hay muchos que son emergentes, hay muchos que acaban precisamente hace poco de egresar de las carreras de artes visuales de universidades públicas y privadas y ya son otros que ya se han consolidado, que también egresados de estas escuelas, y también están los artistas locales con mucha trayectoria y hacen ahora se unen en esta colectiva y hacen un diálogo muy interesante en estas propuestas ya muy acreditadas y las otras novedosas, recientes, que en torno pues los une esta convocatoria que hizo la Cineteca Zacatecas a que en su obra reflejaran o abordaran temas de cómo a ellos les influye, les inspira, les mueve el ámbito de la cinemanía, ¿verdad? Oye, Jimmy, que para algunos ha de ser sencillo, porque a lo mejor no dudo que parte de su obra sea como inspirada desde siempre en personajes, en escenas de cine, pero para otros yo creo que fue un gran reto el mostrar en su obra, plasmar una escena o la filmografía de un director. Entonces, pues tuvo su complejidad este trabajo. Pero bueno, seguiremos comentando de esto y de muchas actividades más, muchos eventos más de cine. Nos vamos a la primera pausa. Jimmy, volvemos. Déjame entrar. Dirección Thomas Alfredson, 2008. Oscar vive en Estocolmo. Es un niño tímido y retraído que es víctima de abusos de niños de mayor edad o tamaño en el colegio. Constantemente lo molestan, lo agreden o lo golpean, y al verse imposibilitado para defenderse, imagina que los acuchilla. Sin embargo, su soledad termina al poco tiempo, cuando llegan nuevos inquilinos al departamento vecino y entabla amistad con la niña, que es un tanto fuera de lo común, pues además de no sentir el frío de las nevadas, tiene un gusto significativo por la sangre. Esta amistad parece beneficiarle a Oscar, al menos a corto plazo, ya que Ellie, su nueva amiga, se da cuenta de que el niño es víctima constante de acoso, de modo que decide ayudarle y darle la venganza que siempre quiso tener. Sin embargo, esta ayuda fue una sorpresa para el propio Oscar, quien acude a la piscina del colegio y está a punto de morir, cuando Ellie muy sutilmente hace que sus acosadores no vuelvan a ponerle una mano encima.
Así es, el pasado viernes 4 fue la inauguración de esta exposición colectiva Reflexiones en torno al cine, donde estuvieron gran parte de esos 42 artistas zacatecanos, algunos procedentes de varios municipios, como son Fresnillo, Zacatecas, Jerez, Tlaltenango y otros. Pues vimos estas propuestas que, como les digo, van desde lo que es la escultura, el arte objeto, el grabado, lo que es el dibujo y sobre todo la instalación. Y si usted, yo le recomiendo que lleve a toda la familia, porque es una exposición para todo público y sobre todo es muy, muy divertida. Hay una pieza que es increíble, tienen que tener cuidado porque hay una mano ahí que de repente, no sé, tiene un mecanismo, yo creo que lo agarra uno o le hace señas, etcétera, pero tienen que ver a los chiquitines porque es una pieza de pequeño formato, pero muy interesante. Y así como esa, hay otras que nos van a hacer precisamente cuestionarnos sobre el arte, el cine, y cómo son esas posibilidades de llevarnos a abordar historias, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, y a imaginar desenlaces que solamente suceden en la cabeza del artista. Entonces, esta exposición pues va a durar hasta el 8 de junio, y sí, acuérdense que la podemos visitar de martes a domingos, en un horario de 4 de la tarde a 9:30 de la noche. Ahí está en el vestíbulo de la Cineteca, y yo les recomiendo que vayan todo público, a los maestros, maestras que dan talleres o clases de arte en las universidades, en las prepas. Yo les recomiendo que lleven a los alumnos ahí para hacer un análisis, hacer la clase ahí, porque ahí está la obra, y les digo, es muy divertida, hay unas muy complejas, hay otras muy sencillas, y hay otras que nos van a hacer reflexionar, buscarles el significado, pero que eso es lo del arte, eso trata el arte, Gaby. Así es, pues el viernes se inauguró, el pasado viernes 4 de abril se inauguró la exposición, y fue un vestíbulo que lució lleno, que estuvo inaugurando la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, Dulce Muñoz, y recordemos que es en el marco del Festival Cultural. Como siempre, la Cineteca tiene una propuesta en el marco del Festival Cultural de Zacatecas en lo que se refiere a las exposiciones. Hay algo que a mí me gusta, que tiene que ver con parte de lo que nos comentó Jimmy, que es una exposición para toda la familia, porque luego a veces, por supuesto que se da que hay exposiciones que son únicamente para adolescentes y adultos, o que son solamente para los adultos, pero esta exposición tiene la particularidad de que las niñas, los niños, pues van a identificar varios pues símbolos que son representativos del séptimo arte. Entonces, es una exposición para todo el público y que además es gratuita. Y recuerden que todas las actividades de cine de este festival cultural son gratuitas. Por ejemplo, el sábado, que ya inician de manera formal las exhibiciones en la Cineteca Zacatecas, pues a las 17 horas arrancamos con una película dirigida por Guillermo Zapata, que a él lo conocemos por su trabajo como actor en algunas películas. Por cierto, Edín Martínez ha dirigido algunas películas donde Guillermo ha estado como actor, pero que es la segunda vez que lo vemos dirigiendo un largometraje, y llega ahora la película Breve Historia de un breve drag, que es una película que reúne talento zacatecano, donde sí tengo que decir que es clasificación B. Tulito es un chico que vive en una homosexualidad reprimida por temor a su padre. Sin embargo, su sueño más grande es poder convertirse en un reconocido drag y ejercer libremente su sexualidad. Esta película, que pues tampoco es un tema fácil, ¿verdad, Jimmy? Pero que son temas que tenemos que seguir de cerca, lo que hace nuestro talento local, y que reúne
actores, actrices, que si no me equivoco, todo el talento es zacatecano. Así es una historia muy comprensible, muy identificable, pero sobre todo también yo creo que va a ubicar precisamente las cuestiones, las dificultades, los problemas, el ostracismo que vive una gran comunidad no nada más del municipio, sino del estado, que debido a sus diferencias, a sus preferencias sexuales diferentes, diversas, ¿verdad? No pueden encajar porque son acosados, humillados, criticados y sobre todo esto que genera estigmas en la familia, en sus amistades. Y el autor aquí propone precisamente cómo estas situaciones crean esas tensiones en los círculos cercanos al protagonista y a los amigos, pero también nos enseña de cómo se tiene que dar una apertura, una inclusión por parte de la sociedad, de los círculos familiares, pero también de la población, para que estos sectores, estos estratos de preferencias diversas o diferentes sean incluidos y sean precisamente integrados a la sociedad en la cotidianidad y no nada más en ciertas fechas o en ciertos momentos, ¿no? Entonces, es una película con un final tal vez un poco triste, doloroso, pero hay que comprender precisamente por las situaciones que pasan cotidianamente estos sectores y estos estratos que muchas veces no tienen esas ayudas, esos auxilios para salir adelante. Y nos hace la película precisamente pensar y hacer una acción, ¿verdad?, en torno a esta problemática que expone el director, de una forma cruda, pero también en momentos con mucha ternura y también con mucho sentimiento, Gaby. Sí, y yo creo que se trata de tener también una apertura. Esto creo que es algo que hace diferente a la Cineteca Zacatecas, que hay diversos contenidos, siempre cuidándolos y también dando pues siempre debemos de incluir trabajos de nuestro talento zacatecano. Yo creo que eso también es fundamental en los festivales culturales, darles pantalla a lo que hace nuestro talento local y pues obviamente que vaya junto con estas producciones que se hacen en México, que se hacen en otros países, siempre un cine propositivo, como lo es el documental Northern, que terminando esta función el sábado a las 19 horas se estará proyectando el documental de Palestina, que pues es una codirección de las que pocas veces se ven. Son 4 los directores. Ya lo habíamos comentado en el programa de la vez pasada, el miércoles pasado, este documental que se hizo acreedor al Oscar, mejor documental en esta pasada entrega. Entonces, Northern es un estreno internacional, pero viene con esta particularidad de que será gratuito. Los 9 estrenos que se estarán proyectando en la Cineteca Zacatecas serán gratuitos. En teoría, bueno, y también en práctica, ¿verdad?, se debería de cobrar, pero sí quiero resaltar que este es un esfuerzo que hace la Cineteca Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Cultura, por supuesto, Gobierno del Estado, para que el público zacatecano, que yo creo que siempre los primeros públicos que deben de estar son los de aquí de nuestro estado, el público de aquí de nuestro municipio, de municipios cercanos en general de todo el estado, y que tengan esta oportunidad de ver películas de manera gratuita. Así es, y recuerden, hagan su programación y no dejen atrás el cine para ver estas películas como Northern, que nos enseña precisamente esta problemática
esta tensión desde hace prácticamente desde 1948, es el centro neurálgico en el mundo, en Medio Oriente. Palestina es un territorio pequeñito. Se dice que es la prisión más grande del mundo, ¿verdad? En pocos kilómetros cuadrados está aprisionada esta población que Israel le dicta diariamente qué hacer y qué no hacer. Tiene una frontera entre ellos e Israel, y la gente que va de Palestina a Israel a trabajar, brindando servicios de cualquier tipo de trabajo, tiene que formarse durante horas, contratos humillantes, y luego va a crear precisamente esta tensión de un enfrentamiento armado que no acaba, que lleva más de un año, con un saldo de más de 50,000 muertos. Imagínese usted, televidente, que todo este problema que viven los palestinos desde hace décadas, pero sobre todo desde este año, poco más de un año, en esta guerra interminable. Entonces les recomiendo que asistan para que entiendan un poco este problema de larga data y de tanta tensión en esa parte del mundo. Gali. Sí, yo creo que esta es una particularidad también de los documentales, que nos permiten conocer la realidad, lo que pasa en otros lugares, o ciertos acontecimientos, personajes. Entonces, Notherland tendrá 3 pases en este festival cultural. Recuérdenlo, estará en la Cineteca Zacatecas. Los domingos son de matiné. Entonces, el domingo 13 a las 12 horas tenemos una propuesta infantil mexicana, se llama El Caballito Volador, y pues sí quiero agradecer al Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, que nos presta pues esta película. Y es un cuento de carácter mítico y fantástico sobre los deseos de un niño campesino, Diego, que se vuelve realidad en el transcurso de un día y una noche. En la víspera de su cumpleaños, el padrino del niño le regala un caballito de cartón. Durante la noche, el niño sueña que va montado sobre el caballo y se encuentra con una ninfa que le describe el lugar exacto donde está el agua que tanta falta le hace a su familia. Así que Diego es ayudado por la hija del cacique, don Abusivo, el cual pretende desalojar a la familia para quedarse con la tierra. Al despertar, el niño lleva a sus padres al lugar señalado por la ninfa, y allá está el agua, ahí en ese lugar. Entonces, pues creo que el cine infantil, que digo, desafortunadamente no se hace con la frecuencia que se debería de hacer aquí en nuestro país, pero de que hay propuestas infantiles, sí las hay. Entonces, aquí hay una propuesta mexicana de los años 80, El Caballito Volador, que es una propuesta para que vaya toda la familia todos los domingos a las 12 horas. Recuerden lo que hay funciones para toda la familia, clasificación A. Y también quiero decir que si son películas mexicanas, obviamente está en su idioma original, pero cuando hay películas extranjeras están dobladas al español. Únicamente están dobladas al español las películas de los domingos a las 12 horas. Así es, y en esta película les recomiendo mucho que vayan, la del El Caballito Volador, y lleven a los peques, porque es una de las mejores películas que se realizaron en los 80s. Recuerden que estábamos rodeados de un cine muy de baja calidad, donde los protagonistas eran en veces el mítico Chabelo y otros, que hacían un cine en veces muy como... Pepito y Chabelo, detectives contra los monstruos. Improvisado sería la palabra. Y en este caso, el director es Alfredo Hoskowitz, y hace recursos muy interesantes aquí para crearnos en este escenario del campo y ejercer pues la propuesta de la esperanza, del empeño, de la fe en este pequeño, para encontrar ese recurso que le hace falta a la comunidad, el agua. Entonces, una historia en el ámbito rural con mucho colorido, con estos personajes recreados, y que yo creo que recuérdense que en 1982, en los 80s en general y en el pasado, se hacía poco cine
para el ámbito infantil y el poco que se hacía era con recursos muy escasos, limitados, y sobre todo para esta población que les digo de un cine de baja calidad, y que lo hacía, siempre estaba ahí típicamente Chabelo y otras personas que monopolizaban el cine infantil, entre comillas, ¿no? Entonces, esta es como de las excepciones del cine infantil de la época, y es una película que como los vinos, entre más pasa el tiempo, mejor envejecen, y yo creo que vamos a ver la época de los 80s, imagínense, vamos a ver la moda, cómo era la moda de los jóvenes, de los niños en la época, y el campo y esos paisajes con un gran colorido. Entonces, lo recomiendo que lleven a los chicos para que al final de la película, acuérdense, como familia debemos discutir con ellos, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? ¿Cuál actor te gustó mejor? ¿Y cómo te parecieron las costumbres del pasado, verdad? Y discutirlas con las del presente, y van a ver, oye, les van a decir los niños, papá, mamá, ¿por qué no se ve ningún celular? Porque todavía no se inventaban. Ahí surge el diálogo, la polémica entre la familia, que es muy interesante y muy recreativo, ¿no? Sí, oye, van a preguntar por qué no hay caballitos voladores al rato con la inteligencia artificial, bueno. Sí, todo eso. Y bueno, es una película dirigida por Alfredo Joscowicz, que dura apenas hora y media. Digo, tampoco dura las 2 horas que los niños se vayan a aburrir de estar tanto tiempo sentados. Entonces, esta es una propuesta en el marco, recuerden, del Festival Cultural de Zacatecas. Y luego, ese mismo domingo, vamos a tener más programación, pero ¿qué crees, Jimmy? Ya llegamos a la segunda pausa. Bueno. Nos vamos a pausa y en un momento más estamos en Sala 24. Después de Lucía, dirección Michel Franco, 2012. Tras la muerte de su esposa Lucía, Roberto y su hija Alejandra deciden salir de Puerto Vallarta y mudarse a la Ciudad de México, con la intención de olvidarse de la tragedia y comenzar de nuevo. Lamentablemente, la vida de la joven Alejandra empeora luego de que comienza a ser víctima de diversas burlas, que evolucionan hasta convertirse en dolorosos y constantes ataques contra su persona. Alejandra decide ocultar su dolor y vivir en silencio el bullying, con el único objetivo de evitarle mayor sufrimiento a su padre. Sobra decir que esto será un muy grave error. Donnie Darko, dirección Richard Kelly, 2001. Aunque se trata de un personaje secundario y para muchos intrascendente, ha llamado la atención de numerosos aficionados de Donnie Darko por su presencia en algunos de los momentos más memorables del filme. Aunque su importancia sigue siendo discutida entre el público, nos limitaremos a decir que Chen es una joven marginada que diariamente debe enfrentar los insultos de sus compañeros, quienes se burlan de su personalidad, su origen asiático y su forma de ser. Go back to China, bitch. El propio Richard Kelly ha expresado que Cherita Chen comenzó a utilizar orejeras en la escuela en un intento desesperado por omitir completamente todos los insultos hacia su persona. Aunque evidentemente se trata de un recurso sumamente triste, al menos la joven tuvo la oportunidad de vivir un breve acercamiento con Donnie Darko, quien utilizó sus orejeras en señal de apoyo y aprecio. Pues ya estamos de regreso aquí en Sala 24 y recuerden que se transmite todos los miércoles a las 17 horas, pero tiene repetición los sábados a las 18 horas y los domingos a las 12 y a las 20 horas. Estamos hablando del Festival Cultural de Zacatecas, pero enfocándonos al cine, a las actividades cinematográficas que se estarán efectuando en las salas de la Cineteca Zacatecas. Hablamos del Caballito Volador, un matiné, y mencionábamos que va a haber más programación, pues a las 17 horas la propuesta mexicana Lluvia se estará exhibiendo, recuerden que no tiene costo, que reúne el relato de 6 historias, distintos personajes que transitan por las calles de la Ciudad de México perseguidos por una lluvia intermitente y absortos en una desesperanza cotidiana. Sin embargo, cada uno se enfrenta a un momento imprevisto, un acontecimiento extraño, luminoso o absurdo que le revela quiénes son. Y bueno, esta película, fíjense que tiene muchas actrices, actores, mucho talento mexicano conocido. Está Cecilia Suárez, Bruno Bichir, Dolores Heredia, Marta Claudia Moreno, Mauricio Isaac, Tiare Escanda, Cristian Ferrer, Arcelia Ramírez, José Meléndez.
Tiene un elenco bastante amplio, conocido. El director es Rodrigo García Sáiz y es una película clasificación B. Es un estreno. Recuerden que por esta ocasión y de manera excepcional, durante el Festival Cultural, los estrenos no tienen costo. Así es, otra ocasión para asistir. Y en esta película, Rodrigo García Sáiz, sobre todo, vamos a ver que en estas varias historias, él o la protagonista es la Ciudad de México. Vamos a ver aquí cómo en ese universo que todos sabemos que es este caos, que la Ciudad de México y sus contrastes, ¿verdad? De niveles altos con niveles bajos, con estratos de población muy depauperados y los habitantes de los más ricos del mundo, no solo del país, y sobre todo estos sucesos, estas historias que construye el director en interiores, tanto como en exteriores, nos enseña precisamente la atmósfera de la Ciudad de México, cómo se hace cargo de todas estas historias que suceden casi al unísono en diversas áreas y cómo ser de un origen o provenir de ciertos estratos nos hace precisamente que nuestras suertes sean de una forma u otra, estemos predestinados o estemos en niveles más beneficiosos que otros que no van a salir, por ejemplo, de los ámbitos de la pobreza, de la miseria. El director precisamente nos hace esa crítica a su ciudad, a ese ámbito y diciendo, pues, o haciéndolo pensar como espectadores de una vida en la urbe, de los riesgos que tenemos de ir a esos espacios y a lo que nos exponemos, por ejemplo, ¿no? Es una película muy interesante. Sí, y donde hay un elemento también que toman ahí como para tener los personajes en común, que es la lluvia. Uh-huh. Y bueno, esta película se va a proyectar el domingo y también el lunes, domingo 13 y lunes 14 de abril a las 19 horas. Hay otra película que se llama Memoria, del director Michel Franco, que es el mismo director de la película Después de Lucía, Las hijas de Abril, esta película que tiene como protagonista a Jessica Chastain y que ya estuvo en diversos festivales de cine. Se está estrenando de manera nacional esta película, Memoria, y aquí estará de forma gratuita en la Cineteca Zacatecas. Memoria se proyecta el domingo a las 19 horas. Lluvia, la película de la cual ya Jimmy nos mencionó, se proyecta el domingo a las 17 horas. Seguida de esta sigue Memoria a las 19 horas. Y también Memoria se vuelve a proyectar, es decir, es del tráiler de esta película que estamos viendo, el martes 15 a las 19 horas. Entonces es otra opción, otro estreno de película que tenemos. El lunes 14 a las 12 horas tenemos es como una conferencia, una charla para el público sobre las películas de culto de Silvia Pinal, esta que es una actriz ícono pues del cine también, que una actriz que yo creo que la mayor parte de la gente la conoce, Jimmy, por su trayectoria, por su trabajo. Entonces habrá una conferencia sobre las películas de culto de Silvia Pinal por el español Vicente Benet y el zacatecano Carlos Belmonte. Así es, los dos investigadores van a disertar ahí precisamente a hablar de las películas que tuvieron más representatividad o influencia en la época en Europa y en otros países del mundo, y sobre todo cómo ese personaje que va a ser Silvia Pinal encarna de una forma muy, muy, muy flexible diversos personajes que son
contrastantes, ¿no? Desde como estamos viendo en la pantalla, desde la chica urbana de la Ciudad de México en crecimiento en la época de los 70s, hasta estos personajes de la vida rural de los años 50 o anteriores, y sobre todo ellos nos van a señalar los elementos que insistieron los directores en mostrar en esos diversos momentos de lo que era la historia cuando estaba el país creciendo, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, industrializándose, y cómo esto nos empezó a dejar del ámbito rural y nos llevó al ámbito totalmente urbano, y cómo la sociedad tiene un crecimiento y un cambio espectacular en torno a las costumbres y las prácticas sociales. De repente también la cuestión moral, Gaby, va a cambiar. Sí. De ser, por ejemplo, de ser unos hombres y mujeres, unos santurrones, ¿verdad? En las comunidades, de repente se hacen unos excesos en los ámbitos urbanos, de alcohol, drogas, sexo, y eso por el boom de crecimiento de los empleos y prácticamente de la llegada de la riqueza, y que mucha gente, muchos estratos sociales no supieron cómo manejarlo, y se van a venir estos excesos y todas esas cosas que no se conocían en el país y se reflejan precisamente, se abordan en estas películas. Entonces, los investigadores nos van a señalar cómo en algunas de las películas que son más icónicas, que van a recibir, por ejemplo, premios, reconocimientos en cines y presentaciones del ámbito nacional, pero también sobre todo mundial, que el cine ha tenido desde siempre esta presencia tan importante, porque es un cine de mucha calidad y muy reflexivo, Gaby. Sí, y bueno, algo de lo que se puede comentar es que la filmografía de Silvia Pinal era diversa. Digo, muchos de quienes nos están viendo seguramente vieron estas películas que hizo, creo que fue una trilogía, las de María Isabel. Entonces, desde este tipo de cine hasta el cine de Viridiana, donde el director Luis Buñuel. Entonces, una amplia filmografía y muy diversa, la de Silvia Pinal, y pues una actriz que recordamos en este festival cultural. Y tenemos, aparte de este evento que recomendamos, que va a ser a las 12 horas en el mediodía, vamos a tener más películas. El lunes, por ejemplo, estará la película que ya mencionábamos, Lluvia. Estará también la película, ahorita les digo, No Otherland, el documental. Y el martes iniciamos un ciclo en homenaje que tenemos dedicado al actor que también ya falleció, Gene Hackman, que también con una diversidad de películas, una amplia filmografía, y que ya mencionábamos en el programa anterior, cómo participó, cómo fue guiado por varios directores, desde Clint Eastwood hasta Woody Allen, o la película de Ronald Nim, donde él participa en la aventura del Poseidón, que es la película de las imágenes que estamos viendo. Pero bueno, son 8 películas dedicadas a este actor. Entre otras es El Espantapájaros, Otra Mujer. Y las imágenes que estamos viendo en este momento ya son ya son más actuales. Esta película que se estrenó el año pasado, que estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara, en el Festival de Cine en Fresnillo, Arillo de Hombre Muerto, una película que pues tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica, protagonizada por Adriana Paz, Noé Hernández, que con ellos dos creo que esta película ya tiene un gran reparto. Ellos son 2 grandes actores, y una película dirigida por Alejandro Gerber, que él ya también ha estado aquí en Zacatecas impartiendo talleres de cine.
Y bueno, pues es una película donde Dalia descubre que su esposo ha desaparecido sin dejar rastro. Su vida y su trabajo como conductora del metro, la relación con 2 de sus hijos y la que sostiene con un amante se desmoronan entre trámites, sospechas, indagatorias y constantes revictimizaciones. Es una película que tiene imágenes en blanco y negro, muy bien fotografiadas por Atoy Viveros. Y es una película, es una propuesta que tenemos y que le recomendamos también. Esta película tiene 3 pases. Se estará exhibiendo 3 veces en la Cineteca Zacatecas. Es una película muy bien hecha y el blanco y negro precisamente le da una atmósfera de tragedia, de gravedad, porque aborda un tema muy actual y muy triste, por supuesto, el tema de las desapariciones y cómo los problemas que ejerce de un día para otro, la ausencia de un ser querido y sobre todo las vicisitudes que siguen luego para buscar, hacer la denuncia, hacer que lo buscan, estar atentos a las cuestiones legales, y es prácticamente un calvario que nos muestra ahí y lo que sigue para la familia y sobre todo este problema con los amigos, con la sociedad, que empiezan y luego a elucubrar y elementos que están detrás de la desaparición, por supuesto, negativos para la persona y lo que agrava la situación de la protagonista precisamente de esta situación tan triste. Yo le recomiendo que la vean, es una película muy bien hecha también en la Ciudad de México, por supuesto, ambientado en el sistema de transporte colectivo metro. Es muy impactante todas estas tomas que hace y sobre todo cómo este ambiente, recordemos que es una arquitectura que se le llamaba en la época brutalista porque es el concreto crudo, y cómo ahí nos lleva en estas escenas tan frías, tan caóticas, pero sobre todo cómo nos comprimen en un ambiente muy negativo, Gaby, ahí. Sí, y bueno, debemos de recomendar más estrenos que tenemos. Está, por ejemplo, Joyland, La Tierra de los Sueños. Tenemos más estrenos. Está, ya estamos viendo imágenes. Esta película que es de Pakistán, dura 2 horas, como 126 minutos, clasificación B. Mientras Lorrana, una familia patriarcal y felizmente unida, esperan el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar, su hijo más joven se une en secreto a una compañía teatral de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. Su historia de amor imposible termina por avivar las ansias de rebeldía sexual de toda la familia Rana. Esta es una recomendación que también tenemos en la Cineteca Zacatecas, es un estreno internacional, y dentro de los estrenos internacionales hay otra película española que se llama Criatura, es una recomendación que también tenemos de la Cineteca Zacatecas. Criatura, que se suma a los estrenos, una producción de España, dirigida por Elena Martín, y que es una película con clasificación B15. Nos habla que tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar, Mila se da cuenta de que su pérdida de deseo y apetito sexual se encuentra en sí misma. A partir de ahí empieza un viaje en el que revisita experiencias de su infancia y adolescencia con la esperanza de reconciliarse con su propio cuerpo. Esta película, como les comento, es una producción española y es apta para adolescentes y adultos, mayores de 15 años, pero tenemos también otra propuesta, Jimmy, que es para todo el público. Es una película que se llama Goya, una película mexicana que, si no me equivoco, justo ahorita se acaba de estrenar en salas comerciales a nivel nacional. Y aquí estará de forma gratuita a partir del sábado 19 de abril. No.
Ya hablé con el Es una película también muy interesante que se ubica también en la Ciudad de México y nos narra aquí precisamente cómo es la vida cotidiana de pobladores comunes y corrientes y cómo un suceso, ¿verdad? Común y corriente cotidiano los une precisamente para ir en búsqueda de esta mascota y auxiliarlo. Y en el Inter nos enseña precisamente estos ambientes internos, las viviendas, el espacio social en el que se desarrollan los habitantes de ese entorno. El director de esta forma nos informa precisamente cómo es la vida particular de estos personajes y cómo viven en veces en entornos muy, muy depauperados, muy pobres, y cómo los habitantes se tienen que acostumbrar precisamente a carencias o ausencias y no les queda otra más que cooperar, auxiliarse unos a otros para salir y resolver esos problemas, ¿no? Es una historia pues, de resiliencia y sobre todo de buenos vecinos, muy interesante. Sí, y bueno, Días Borrosos también es otra propuesta de María Benito que le queremos recomendar, donde muy posiblemente venga la directora María Benito y Sophie Alexander Katz, la protagonista, estén en 2 funciones especiales en la Cineteca Zacatecas, Días Borrosos, y que pues Días Borrosos, Emilia es una bióloga soltera e independiente cuyo objetivo principal es quedar embarazada. Es una película que estuvo en el Festival de Cine de Morelia hace unos 2 años, más o menos 3 años, y es una película que tuvo muy buen recibimiento, con grandes actuaciones, una película que recomiendo mucho, también con tema que por supuesto es muy pues interesante y que también nos lleva mucho a la reflexión lo de estos 2 personajes, digo, porque luego la protagonista se muda a otro departamento, ahí conoce a un hombre ya mayor y es una película que recomiendo, además de los cineconciertos del 19 y 20 de abril en la Plazuela Goitia a las 21 horas por la Banda Sinfónica Municipal de Fresnillo. Y bueno, pues se nos fue el tiempo, Jimmy. ¿Se acabó? Qué rápido. No, pero se dieron cuenta que hay una programación muy amplia, muy diversa, muy tutti frutti, para que usted haga su planación y escoja qué quiere ver y también no se pierda los otros eventos del Festival Cultural de Danza, Teatro, Música, etcétera. Para todo hay y divídase y ni modo. Eche la aguilita para ver cuál va, pero prefiera la Cineteca. Sí, bueno, pues muchas gracias a nuestra productora Fabia Ahumada, a todo el equipo de trabajo del CISAR y sobre todo gracias a ustedes que nos ven. Gracias, Jimmy, y pues nos vemos en un siguiente programa aquí en Sala 24.